Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Solo Profesional y del canal de Academia de Energía Solar, y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy interesante donde vamos a definir cuáles son las 5 estrategias que tienes que seguir para optimizar o para maximizar la producción de tu instalación fotovoltaica. Y además te recomendamos quedarte hasta el final del vídeo, porque no únicamente vamos a ver las 5 estrategias que tienes que seguir, sino que al final del vídeo mencionaremos 5 cosas o 5 estrategias que tienes que evitar de cualquiera de las maneras. Dicho todo esto, no me enrollo más. Si te gusta este tipo de contenido, dale un buen like y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bien, si estás viendo este vídeo, muy posiblemente sepas o conozcas ya de la tecnología fotovoltaica y sepas que es una tecnología idónea para reducir la factura de tu luz. Si quieres ahorrar energía y por lo tanto quieres ahorrar económicamente lo que estás pagando en la factura eléctrica, una muy buena opción siempre es añadir paneles fotovoltaicos a tu vivienda. Pero sí que es cierto que no es algo tan sencillo, y también es cierto que actualmente hay muchas empresas instaladoras que lo están haciendo, con lo cual puede ser que te estén llegando ofertas de distintos instaladores, de distintas empresas instaladoras, con presupuestos distintos, opciones distintas, estrategias distintas y demás. Y eso te causa nerviosismo porque no sabes muy bien cómo decidirte por una o por otra. Pues bien, en este vídeo lo que queremos reunir son las 5 estrategias clave que sí que tienes que tener en cuenta cuando vayas a seleccionar la instalación fotovoltaica, y también una vez seleccionada la instalación fotovoltaica para que durante su vida útil seas capaz de sacarle el máximo aprovechamiento. Y luego, como comentábamos en la segunda parte del vídeo, lo que veremos son 5 cosas o 5 estrategias que tienes que evitar de cualquiera de las maneras. Dicho esto, vamos a empezar con las estrategias a seguir. No todas las personas somos iguales, ni todas las viviendas son iguales, y por ende la conclusión es que no todas las instalaciones fotovoltaicas tienen que ser iguales. Y esto es algo muy importante, y remarco, porque al final cuando dimensionamos o cuando nos dimensiona una instalación fotovoltaica para nuestra vivienda, o nosotros como instaladores la dimensionamos para la vivienda, es muy importante personalizar lo que estamos dimensionando. Es decir, al final la vivienda a la cual vamos a instalar paneles fotovoltaicos, o en el caso de que sea la nuestra, vamos a instalar los paneles fotovoltaicos, y esa vivienda tiene unos determinados electrodomésticos, con un determinado perfil de uso, con lo cual tiene un consumo energético determinado al mes, y luego también tiene que ese consumo de energía lo tiene con un perfil determinado, como por ejemplo el que te proyectamos ahora en pantalla. Es decir, quizá en esa vivienda los ocupantes se levantan pronto porque tienen que ir a trabajar por la mañana, pero luego no están hasta por la noche, con lo cual puede ser que el consumo energético de la vivienda sea únicamente por la mañana y a última hora de la tarde y la noche. Pues bien, hay que ser capaz de identificar muy bien ese perfil de consumo energético. Hay que identificar también cuál es la cantidad de energía total que está consumiendo la vivienda. También hay que identificar dónde está situada la vivienda. No es lo mismo poner paneles fotovoltaicos en Sevilla que poner fotovoltaicos en Asturias. Depende de dónde esté localizada la instalación, deberemos sobredimensionar más o menos ese sistema fotovoltaico. Luego también otro aspecto muy importante, hay que evaluar si hay sombras cercanas que puedan impactar durante algunas horas del día y si impactan al total de la instalación o únicamente algunos paneles. Pues bien, con todo esto, con todos estos datos, lo que tenemos que ser capaz es identificar un patrón de consumo, un consumo total, una ubicación para los paneles fotovoltaicos e identificar posibles sombras, con el objetivo de, en base a eso, poder diseñar una instalación fotovoltaica que cumpla con el ahorro energético esperado para esa vivienda que tiene ese patrón de consumo determinado, que además sea capaz de adecuarse en la ubicación, pues en la cubierta de la vivienda, pues en un terreno que tengamos cerca, que además tenga en cuenta el recurso solar para ese cálculo de producción fotovoltaica, y que luego también evalúe posibles sombras para buscar remedio, como puede ser, por ejemplo, usar microinversores, usar optimizadores o demás. Creo que este paso 1, esta estrategia 1, es fundamental si queremos lograr una instalación fotovoltaica exitosa. La estrategia número 2 es optar por componentes de alta calidad. Y es que hoy en día estamos en un mercado donde cada vez son más baratos los componentes fotovoltaicos. Cada vez se fabrican paneles más baratos, cada vez se fabrican inversores más baratos. Y en gran parte esto es verdad que es por la economía de escala. A mayor fabricación, más fabricantes, se mejoran los procesos productivos y por tanto disminuyen precios. Pero también es cierto que esto deriva en que surjan muchos fabricantes nuevos con poca experiencia, que quizá no implementan los mejores procesos productivos, y eso puede dar lugar a defectos de fabricación, malas calidades, etc. Con lo cual aquí nuestra recomendación es siempre optar por fabricantes que sean gama media alta o gama alta. En concreto yo me centraría mucho en lo que es gama media alta. ¿Por qué? Porque te ofrecen un material con buena calidad, porque te ofrecen un material con un buen rendimiento y una buena eficiencia, por encima del 21 o el 22%, porque te ofrecen un panel fotovoltaico, por ejemplo, que tiene coeficientes de pérdidas por temperatura bajos, implementa tecnologías novedosas como puede ser la tecnología monocristalina, la tecnología célula partida. Este tipo
tipo de subtecnologías que van surgiendo pues vienen implementadas en este tipo de módulos de alta calidad. Y aunque si bien es cierto que este tipo de paneles inicialmente son más caros, quizá un 20 o un 30% más caros que un panel fotovoltaico de baja calidad, también es cierto que al final si evaluamos la instalación fotovoltaica a 25 años, ese aumento de precio inicial lo vamos a cubrir con ahorros adicionales y luego también con menos reparaciones, menos sustituciones, menos mantenimiento, etc. Al final digamos que es una pequeña inversión adicional al inicio del proyecto para poder tener un proyecto que nos dure más tiempo funcionando mejor. Creo que también este segundo punto es una clave muy importante para tener una instalación fotovoltaica exitosa, y es optar por material fotovoltaico de alta calidad, como por ejemplo el que te ofrecemos en Solo Profesional. La estrategia número 3 es optimizar tu consumo energético. Y es que en el punto 1 hablamos de que muchas veces el patrón de consumo energético de la vivienda puede ser en horas donde no hay producción solar. Y esto es bastante habitual. De hecho, en una familia tipo normal, donde quizá el padre y la madre van a trabajar y los hijos van al colegio, lo normal y lo habitual es que el consumo energético durante el mediodía sea prácticamente nulo en la vivienda. Únicamente tengas los consumos remanentes. Y lo habitual es que esa misma vivienda, por la tarde-noche que han vuelto los padres, han vuelto los niños del colegio y de las extraescolares, vuelve a haber un consumo energético elevado. ¿Qué ocurre? Que la producción de la instalación fotovoltaica se produce durante las horas centrales del día, con lo cual hay una especie de desviación entre lo que es la producción y lo que es el consumo energético, como te mostramos en pantalla. Eso hace que el aprovechamiento de la instalación fotovoltaica no sea el óptimo y sea de hecho reducido, que estés tirando entre comillas mucha energía porque no eres capaz de consumirla. ¿Qué ocurre? ¿O qué estrategia podemos seguir en este aspecto? La estrategia consiste en optimizar nuestro patrón de consumo energético, y si bien es cierto que si vas a trabajar por el día no estás en casa, eso es cierto, lo que sí que puedes hacer es implementar domótica para optimizar ese patrón de consumo. Es decir, si tú por ejemplo tienes que poner lavavajillas, no lo pongas a las 9 de las 10 de la noche, sino que prográmalo para que al día siguiente se ponga en marcha a las 12 del mediodía. Si tienes que poner la lavadora, prográmala para que se ponga en marcha a la 1 del mediodía. Si tienes que dejar encendido el horno para hacer una determinada comida, un arroz al horno por ejemplo, prográmalo para que se active por ejemplo a la 1 del mediodía. Así lo tienes listo a la hora de comer. Si tienes que implementar un sistema de calefacción, opta por ejemplo por una aerotermia, de forma que tengas programado el consumo eléctrico de la aerotermia durante las horas centrales del día. Por lo cual la idea de este punto número 3 es tratar de mover los consumos energéticos que podamos, moverlos a las horas centrales del día, de forma que podamos hacer que el consumo energético más o menos coincida con la producción fotovoltaica, y así poder maximizar el aprovechamiento de la instalación solar, pero también de esta forma estaremos maximizando la cobertura de demanda y por tanto también los ahorros energéticos y los ahorros económicos. El mantenimiento y la monitorización de la instalación fotovoltaica es fundamental, y volviendo al punto de antes, hablábamos de que la instalación fotovoltaica está diseñada para ser capaz de aguantar durante 25 años. Pero esto es como un coche, conforme mejor lo trates, más tiempo te va a durar. Por la instalación fotovoltaica igual, está diseñada para 25 años, pero si no la tratas bien, seguramente los materiales se deterioren antes, se estropeen cosas y te dure menos tiempo. Sin embargo, si la tratas correctamente, te va a aguantar durante más tiempo. Y tratarla correctamente, hablamos de mantenimientos sencillos y fáciles. Hablamos de una limpieza mínima anual de los paneles fotovoltaicos, 2 limpiezas si es accesible, o incluso una limpieza mensual si fuera una cubierta plana donde tenemos mucho acceso. Ahí sí que siempre poco, las recomendaciones también es revisarlos de vez en cuando, y si los ves muy sucios hay que hacer una limpieza, pero una vez anual o 2 veces anualmente sería la recomendación mínima. Luego también revisar anualmente las conexiones eléctricas, si está todo bien conectado, si no se ha soltado ningún cable, que esté todo perfectamente. También realizar una monitorización mensual de la producción energética de la vivienda, de la instalación fotovoltaica. Al final prácticamente casi todos los inversores fotovoltaicos de una calidad media alta disponen de un portal web donde tú puedes visualizar la producción de tu instalación fotovoltaica, de forma que si tú un día identificas o un mes identificas que la producción está siendo mucho más baja que lo habitual, puedes directamente llamar al servicio técnico del fabricante de inversor para que revise si está pasando algo. Si es capaz de detectar todo esto a tiempo, para ser capaz de maximizar la producción durante todo el año y durante toda la vida de la instalación fotovoltaica. Cuando finalmente decides instalarte paneles fotovoltaicos en tu vivienda, sabes que vas a tener una reducción de consumo energético durante las horas centrales del día. Y sabes también que muy posiblemente tengas un vertido energético durante esas mismas horas centrales del día. Sabes también que todavía vas a tener algo de consumo remanente por la noche, aunque hayas sido capaz de optimizarlo como comentamos en el paso 3. Pero seguramente todavía te quede consumo, y es lógico. ¿Qué ocurre? Que nosotros ahora tenemos que buscar una tarifa eléctrica que se adecue a nuestro nuevo perfil de consumo energético. Ya no nos vale la optimización de factura eléctrica que teníamos de antes. Ahora tenemos que optimizarla de nuevo. Tenemos que ver pues la potencia límite que estamos consumiendo, para, en base a esa potencia límite que estamos consumiendo, reajustar el término de factor de potencia, la potencia que tengamos contratada, porque va a ser fundamental en lo que viene a ser el término de potencia de la factura de la luz. Luego también reevaluar
en base a qué horas estamos consumiendo, cuáles son las tarifas que nos ofrece la comercializadora eléctrica y ver si nos interesa un periodo, 2 periodos, 3 periodos o ver cuál es la opción que quizá mejor se nos adecue. Esto también va a depender del precio que nos estén ofreciendo por periodo, también mirar el precio del mercado regulado y luego también muy importante fijarte cuál está siendo el precio de compensación de excedentes. Con todo esto yo, por ejemplo, os aconsejo de entrar directamente en el CNMC, comparador de luz, y ahí podéis ver cuál es la tarifa que mejor os conviene en base al consumo eléctrico que estéis teniendo ahora a post de la instalación fotovoltaica. Creo que este paso de aquí es clave, muchas veces no se hace y la realidad es que puede generarte un ahorro económico adicional de un 20 o un 30% fácilmente y únicamente cambiándote a la tarifa eléctrica que mejor se adecua a tu nuevo perfil de consumo energético. Pues bien, hasta aquí te dejamos las 5 estrategias que tienes que seguir para tener una instalación fotovoltaica exitosa y ahora sí vamos a comentar cuáles son los 5 puntos que de cualquier manera tienes que evitar para que tu instalación fotovoltaica siga siendo exitosa. El punto número 1 es no informarte en detalle de qué empresa te está realizando la instalación fotovoltaica. Y esto es fundamental. Estoy seguro que cuando vas a un restaurante, cuando vas a cenar a un sitio, miras la puntuación en Google. Y miras, oye, pues tiene 4,2 estrellas o tiene 4,3 estrellas de 5. Eso significa que es un buen restaurante. Pues bien, cuando vas a instalarte paneles fotovoltaicos, tienes que informarte. Tienes que saber quién te está haciendo esa instalación. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que han surgido de la nada, que no tienen el know-how, que no tienen la experiencia y que, diciéndolo mal, hacen a veces un poco chapuzas. Chapuzas que pueden ocasionarte problemas en tu vivienda, problemas de goteras, problemas legales, etc. Con lo cual, aquí sí que es fundamental que cuando vayas a contratar la empresa instaladora, entender muy bien qué te están ofreciendo y ver reviews, ver opiniones, preguntar, buscar en internet, buscar en Google, reseñas. Todo esto es muy importante para seleccionar una empresa instaladora adecuada y que te haga una instalación fotovoltaica de 10. El error número 2 a evitar es subestimar el consumo energético a futuro. Y esto es muy importante. Cuando normalmente analizamos la instalación fotovoltaica, solemos únicamente tener en cuenta cuál es el consumo energético actual. ¿Qué ocurre? Que una persona media, cuando se pone paneles fotovoltaicos en su vivienda, tiende a aumentar el consumo energético. Y esto no es por culpa de los paneles solares, esto es por culpa de la percepción de lo que se está gastando en la factura de la luz. Si una persona que acostumbra a gastarse 150 euros al mes en la factura de la luz, de repente se instala paneles fotovoltaicos y se gasta solo 40, muy probablemente vaya a poner el aire acondicionado más horas, vaya a encender la estufa más horas, vaya a utilizar los electrodomésticos más horas, con lo cual pone más electrodomésticos, enciende más cosas y aumenta su consumo energético. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la fase de diseño de la instalación fotovoltaica. Es muy probable, y esto se ha visto, que el consumo energético en una vivienda, una vez tiene paneles fotovoltaicos, suele aumentar un 20 o un 30%. Con lo cual, la idea es que cuando hagas el diseño de la instalación fotovoltaica tengas en cuenta este posible aumento de energía que va a tener la propia vivienda. El punto número 3 es descuidar las regulaciones y normativas locales. Y es que es fundamental que cuando hagas la instalación fotovoltaica sigas paso a paso todos los aspectos claves que tienes que hacer para legalizar la instalación solar, en base a si es una instalación con excedentes, sin excedentes, con conexión a la red eléctrica, sin conexión, aislada, con todas las tipologías de instalaciones fotovoltaicas. Es muy importante que sigas los pasos y las regulaciones existentes para asegurarte de que tienes permiso de vertido a red o que tienes permiso para operar correctamente. Todo esto es fundamental para evitar posibles sorpresas a futuro. El punto número 4 es ignorar las subvenciones o considerarlas en el análisis de payback. Y me explico. Este punto de aquí se puede dividir en dos partes. Una primera parte sería ignorar las subvenciones, y esto es que no tengas entendimiento, no te has informado bien y no conozcas que hay subvenciones que pueden reducirte el coste o el gasto inicial de la inversión en fotovoltaica un 30, un 40, un 50%, y como no te has informado no solicitas esas ayudas. Eso es un error muy grave. ¿Por qué? Porque estás pagando de más. Muy posiblemente te van a dar esa ayuda y si no la solicitas estarías pagando de más. Eso es por una parte el error. Y luego la segunda parte sería lo contrario. Tener en cuenta y pedir las ayudas, pero considerarlas en el análisis de payback de la instalación fotovoltaica. Y esto es aquí muy importante. Tú puedes solicitar una ayuda, pero muy posiblemente ni te la den hoy ni te la den mañana, sino que te la van a dar dentro de 6 meses, dentro de un año o dentro de un año y medio. Y es lo que está ocurriendo. Con lo cual, cuando tú hagas el análisis de si te puedes permitir la instalación fotovoltaica, tienes que analizarlo en el día cero. Vale la pena que si necesitas realizar un préstamo con un tipo de interés lo más bajo posible, lo solicites. Vale la pena, sobre todo, que hagas este análisis ahora por lo que hemos visto que está ocurriendo. Y es que lo que está ocurriendo es lo que te comentábamos. Hay personas físicas que han comprado instalaciones fotovoltaicas pensando que les iban a dar la subvención en menos de 3 días y que se iban a ahorrar ese 50% en menos de 3 días, han pedido préstamos a corto plazo con intereses muy altos y eso está al final mermando la rentabilidad de la instalación fotovoltaica. Con lo cual, que tengas muy claro que las subvenciones están, tienes que pedirlas y tienes que informarte, pero no tienen que ser la base de tu análisis financiero de la instalación fotovoltaica, sino que tienes que considerarlas para pedirlas, pero tú tienes que estudiar ya la rentabilidad de la propia instalación fotovoltaica sin ellas. Y además tienes que analizar que tengas capacidad económica para asumir esa inversión. El error número 5 es solo fijarte en el precio de compensación de excedentes.
excedentes. Y esto es algo típico y va muy relacionado con la estrategia número 5 que comentábamos anteriormente, donde hablábamos que cuando te instalas paneles fotovoltaicos hay que rebuscar y reanalizar cuál es la factura eléctrica que más te compensa, y para ello hay que fijarse en el número de periodos que tiene esa oferta que te está ofreciendo la comercializadora eléctrica, cuánto tienes que pagar por kilovatio hora en cada periodo, cuánto te van a compensar, etc. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, como tienen instalación fotovoltaica, únicamente se centran en lo que es la compensación de excedentes, y de hecho es lo que te va a vender la comercializadora eléctrica. Te va a decir, oye, yo es que te compenso a 10 céntimos o yo es que te compenso a 15 céntimos, pero quizá te la está clavando por el otro lado y quizá te está dando un muy buen precio de compensación de excedentes, pero lo que es el kilovatio hora que tú estás pagando en horas, por ejemplo, por la noche, está siendo muy caro. Con lo cual tienes que no únicamente fijarte en la compensación de excedentes, sino tienes que fijarte en todo. Y esto es algo muy importante y fundamental si quieres conseguir la tarifa eléctrica que mejor se adapte a lo que viene siendo tu sistema o tu instalación fotovoltaica para tu vivienda. Dicho todo esto, ahora sí que sí, finalizamos por aquí el vídeo. Dale un buen like si te ha gustado, déjanos también tu opinión aquí abajo en comentarios sobre si tienes otras estrategias relevantes que quieres compartir con la comunidad, y también recuerda que tienes en nuestra página web los mejores materiales fotovoltaicos en relación a paneles solares, inversores solares, microinversores, cableado eléctrico, baterías. Tienes los mejores componentes de las mejores marcas y lo tienes disponible todo en un clip. Te dejamos justo aquí abajo en la descripción el enlace a nuestra web y también te lo dejamos en el primer comentario fijado. Dicho todo esto, no nos enrollemos más y nos vemos el próximo domingo.